Bueno, chicos, han aprobado el nuevo Real Decreto en diciembre que regula la actividad profesional de drones. Como Drone by Drone y como pilotos de Drone by Drone tenemos que respetarla. Hay muchas modificaciones y se nos abren muchos campos de trabajo, así como mucha exigencia a nivel documental. Es complicada la ley, va a haber que hacer mucho papeleo, va a haber que estar muy pendiente de todas las operaciones y bueno, lógicamente pues estamos comentando un montón de cosas desde que se ha aprobado la ley y a todos nos surgen muchas dudas. Entonces, bueno, vamos a intentar generar un pequeño debate acerca de qué es lo que pone la ley y qué es lo que interpreta cada uno o qué es lo que piensa cada uno, y bueno, si le parece bien o mal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con las preguntas y vamos a intentar seguir un poco el hilo de lo que dice la ley en base al articulado e intentar ir solventándolas, ¿vale? Con la anterior ley, los profesionales debíamos llevar en nuestros drones la placa identificativa, donde marcaba el número de serie del dron. A partir de ahora, por lo que he leído, ¿también los particulares deben llevar esta placa? Sí, la nueva ley en el articulado establece que los profesionales debemos de seguir identificando nuestros drones. En caso de que sea un aparato que no necesite certificado de aeronavegabilidad ni matrícula, hay que poner la chapa identificativa, al igual que antes. Y en las disposiciones adicionales, que es donde se habla del vuelo recreativo, hobby, deporte profesional y demás, indica que hay que identificar la aeronave con una chapa identificativa y el mando de control de la aeronave. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, que si nuestra flota ya está identificada, pero si alguno de nosotros tenemos nuestros drones que pilotamos habitualmente con ellos de manera recreativa, bueno, pues hay que tener en cuenta que hay que identificarlos. ¿Nos puedes explicar un poco qué debe llevar esa matrícula? ¿Qué debe llevar la matrícula? Esa es una pregunta a pillar. Tiene que llevar quién es el operador, quién es el dueño, quién es el propietario de la aeronave, tiene que llevar el nombre de la aeronave, cómo la denominas tú dentro de tu organización a nivel operador o dentro de tu habilitación particular, pues es un DJI Mavic, por ejemplo, qué modelo de aeronave es y tus datos de contacto. El número de serie, bueno, pues es aleatorio porque se supone que con la identificación de la aeronave de tu nombre dentro de tu operador ya la tienes identificada. Vale, esa es un poco la idea. Vale, Ander, acerca de mantenimiento, ¿qué tenemos que hacer de ahora en adelante? Aparte de lo que ya hacíamos, ¿hay que hacer algo más? ¿Los particulares también tienen que tener mantenimiento de sus naves? ¿Cómo cambia? Vale, la ley en el ámbito profesional sí que es muy rigurosa y tiende un poco a canalizar todo lo que tiene que ver con la operación profesional de drones hacia el sector o el estándar aeronáutico, de tal manera que bueno, pues ya se empieza a hablar de organizaciones de producción, de organizaciones de diseño y de organizaciones de mantenimiento. Nosotros como operadores somos responsables del mantenimiento que ejercemos a nuestros aparatos en base a los logs de vuelo o a los libros de vuelo que hay que establecer para todos nuestros aparatos, con el número de vuelos, el número de horas que van acumulando, como ya estábamos haciendo, de acuerdo a nuestro manual de operaciones. Y es por ello que se establece un poco los requisitos o los estándares de cómo se tiene que mantener un dron operado de manera profesional. En ese sentido, AESA tiene todavía que establecer los requerimientos para las organizaciones de mantenimiento de drones, exclusivas de drones, como lo son las organizaciones de mantenimiento de aviación general, bajo la subparte M, la subparte F, demás. Entonces, bueno, pues en ese sentido estamos un poco a la espera. ¿Por qué? Pues porque los servicios técnicos están capacitados a nivel técnico por el fabricante para que haga las reparaciones oportunas. El fabricante tiene que poner a disposición de los operadores y de los propietarios de los aparatos un manual de mantenimiento en el que se establezcan cuáles son los criterios de mantenimiento, cada cuántas horas, todos los puntos de inspección y demás. Y las organizaciones de mantenimiento tienen que surgir a raíz del nuevo procedimiento normativo. Y pues bueno, nosotros lógicamente como Drone by Drone intentaremos convertirnos en una organización de mantenimiento para mantenernos en propio nuestros aparatos. Por debajo de 2 kilos, un operador no necesita ser un operador, un particular se entiende, no necesita ser ni organización de mantenimiento ni tener ningún tipo de permiso por parte del fabricante para mantener sus propios aparatos. O sea, hay que decir, con los DJI Mavic, por ejemplo, que pesan menos de 2 kilos, si algún operador los tiene en flota, podría mantenerlos él, pues bueno, pues siguiendo un poco las especificaciones del fabricante en los manuales de mantenimiento que establezcan. Y es obligatorio por parte del fabricante que
cuando se compra esa aeronave, te dé el manual de mantenimiento, lógicamente, pues para tener esa guía. Es importante. Vale. Yo quería preguntar, con este nuevo Real Decreto, ¿qué nuevos escenarios se nos abren a los profesionales? ¿Qué nuevos escenarios para poder volar, en qué circunstancias? Bueno, todos sabemos y nos alegramos por ello de que la nueva aprobación o la aprobación de la nueva ley fue una muy buena noticia para los operadores o para las empresas operadoras, porque como bien dice Gus, pues se nos abren muchas más posibilidades, muchos campos de acción. ¿Cuáles son esos campos de acción? Bueno, podremos seguir operando bajo el régimen declarativo actual, en las condiciones con las que estábamos operando actualmente, más las operaciones extendidas más allá del alcance visual o operaciones extendidas al alcance visual, en tanto en cuanto vayas poniendo observadores, puedas extender esa operación 500 metros. Entonces, eso sigue siendo bajo el régimen declarativo y se establece un régimen, un régimen bajo autorización, unos nuevos escenarios en los que hay que solicitar una autorización específica para poder realizarlas, que son, y resumiendo un poco, luego ya entraremos en detalle en cada una de ellas, que son operar en espacio aéreo controlado, operar sobre aglomeraciones de personas o edificios al aire libre, operar de noche y operar más allá del alcance visual con drones de más de 2 kilos. Entonces, ¿qué es lo que nos surge a raíz de esto? Bueno, pues unos nuevos escenarios muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, el hecho de operar en espacio aéreo controlado en nuestro territorio, el CTR del aeropuerto de Bilbao es inmenso, eso nos ha limitado mucho. Bueno, pues a partir de ahora se podrá hacer. Y el a partir de ahora todavía es un término que hay que tener muy presente, porque todavía todos los protocolos necesarios, todas las comunicaciones que hay que hacer entre administraciones que ponen un poco en la picota toda esta nueva ley, están todavía por desarrollar. Entonces, muchos de los nuevos escenarios en los que podríamos estar trabajando todavía no podemos trabajar. A pesar de que la ley pues, se ha aprobado hace un par de meses, todavía está pendiente de aprobación. Aprobación o de gestión de todos ese tipo de protocolos. Vale, al hilo de todo esto, ¿qué necesito ahora para volar en CTR? Bueno, pues como hemos dicho, para volar en CTR lo que establece la normativa es que necesitas tener una autorización específica, necesitas tener un protocolo aprobado con el Servicio de Tránsito Aéreo, con ENAIRE en este caso, necesitas tener como piloto operador un permiso de radiofonía y dependiendo de cómo vaya a ser la operación, si es dentro del alcance visual o más allá del alcance visual, necesitarás, si es más allá del alcance visual, que tu equipo cuente con sistemas de detección y evasión aprobados. Aquí surgen una serie de conceptos que son los protocolos aprobados con ENAIRE, que ahora mismo pues todavía no están aprobados, es decir, no hay una comunicación con ENAIRE viable en la que nosotros como operador podamos solicitar esa coordinación efectiva a nivel de cualquier aeropuerto, pues porque ENAIRE lógicamente pues como administración también se lo está pensando y la carga de trabajo que les va a entrar a los controladores aéreos en las torres con un montón de drones o empresas de drones trabajando en espacio aéreo controlado, más todos los tráficos que tienen, bueno, pues ahí tienen que redefinir un poco sus protocolos y ver cómo se puede hacer. Eso por un lado. Luego, por otro lado, la propia comunicación con la torre, que se podría hacer con un walkie de banda aérea, sabemos que no es efectiva, más en un CTR como el nuestro, que es tan extenso y que con un walkie pues no tienes potencia de llegada a la torre. Nosotros sí que les podríamos oír, pero ellos a nosotros no nos van a oír. Entonces, que telefónicamente puedan aceptar algún tipo de coordinación, pues bueno, está un poco por ver. Y luego el tema del permiso de radiofonista, que supuestamente, según la ley, son las ATOS las que tienen capacitada esa formación, las ATOS son las escuelas de ultraligeros, entonces está todavía por definir los cursos de radiofonista, hay algunas ATOS que ya los están empezando a dar, pero esas ATOS tienen que haberlo tenido en su manual de instrucción, es decir, que tienen que haber dado ya cursos de radiofonista desde que los tienen implantados. No vale que ahora mismo se pongan a dar cursos de radiofonistas si no están implantados en sus manuales y no están supervisados por AESA. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen para volar en espacio aéreo controlado, con una autorización. Es complicado y hoy en día conseguir una autorización para volar en CTR es imposible porque no hay un protocolo aprobado con ENAIRE. Entonces, en ese sentido, bueno, pues empezaremos ampliando escenarios operacionales de los más sencillos a los más complicados, bueno, pues hasta que esté todo trabajado. Importante. Bueno, el tema de la formación ha cambiado
la siguen dando las ATOs, porque vimos una noticia que decía que las autoescuelas querían o iban a dar clases de drones. ¿Hay posibilidad ahora que una empresa de drones pueda ser una ATO? Todas esas preguntas te hago. Son muchas preguntas, ¿eh? Bueno. En una misma pregunta. Bueno, la primera, y es acerca de esa noticia sensacionalista de que las autoescuelas van a impartir formación de drones. Impartirán siempre y cuando pues, tengan los requisitos que tienen que tener para ser una empresa de formación de drones. En este caso, tendrán que tener un acuerdo con alguna ATO y estar bajo el manual de instrucción de esa ATO para que puedan dar los permisos bajo esa ATO. Los instructores, los aparatos, luego lógicamente todo eso tendrá que estar controlado por esa ATO y por AESA al hacer las certificaciones. La formación en cuanto a la legislación no ha cambiado, es la misma. Las ATO siguen dando formación para drones, pero sí que se incluye las organizaciones de formación que son exclusivas para drones, que eso no está en ningún tipo de normativa aeronáutica, ni AESA ni EASA, y bueno, pues la normativa establece un periodo de 12 meses para que AESA, el Ministerio de Fomento, establezcan las AMCs para que esas organizaciones de mantenimiento exclusivas de drones pues surjan. En ese caso, una empresa operadora podrá optar a ser una organización de formación de drones exclusiva y ofrecer formación totalmente certificada por AESA. No sabemos qué requisitos van a pedir, pero eso es un poco la idea. Y luego, bueno, pues el certificado teórico sigue siendo el que es, el certificado práctico para el manejo de drones sigue siendo el que es, en base a las clases que ya están establecidas. Lo único que el procedimiento práctico, el certificado práctico, hay que mantenerlo en vigor o hay que mantenerlo actualizado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que ir haciendo una serie de vuelos para mantener esa habilitación. Eso es lo que he leído en la ley, que ahora cambia y se parece mucho más a todo el tema aeronáutico. No solo sacamos la habilitación para X-Drone, por ejemplo, nosotros tenemos alas fijas, que no tiene mucha gente, es una habilitación un poco especial, y ahora nos obligan a hacer 3 vuelos cada 3 meses con esas alas fijas, que son alas que se utilizan poquito, ¿no? O sea, tenemos que mantenernos allí vivos con las alas fijas, o con los octocópteros, o con los hexacópteros, o los que son un poco más especiales, no tan estándar como serie Phantom, Inspire y toda esta serie de DJI, ¿no? Eso es, las habilitaciones prácticas que tenga cada uno de nosotros, que son las que ha comentado Jordi, que son multicópteros menos de 5 kilos, multicópteros menos de 15 kilos, alas fijas. Hay que mantener la habilitación haciendo 3 vuelos al menos en los últimos 3 meses. Entonces, bueno, pues hay que planificar cursos de refresco. Si no hay trabajo para un tipo de aparato que son muy estacionales por las alas fijas, que se usan mucho pues, para agricultura y las usamos, bueno, pues la estacionalidad de esas operaciones son las que son, pues bueno, durante el resto del año habrá que planificar los cursos de refresco, incluso un curso de refresco anual pues para mantener la habilitación. O sea que toma mucha importancia todo el manual de horas de horas por piloto. Antes era, bueno, había que poner, tenían que estar todos los vuelos inscritos, pero ahora no solo es que estén inscritos, es que ahí ese libro de vuelos va a reflejar dónde están tus habilitaciones, y las operadoras que no tengan alas fijas será muy difícil que mantengan la habilitación de alas fijas, ¿no? O sea, sí. Claro, O sea, si un piloto tiene una habilitación práctica de un aparato que no posee, tendrá que pagar por hacer vuelos para mantener su habilitación. Claro. Sí, una empresa operadora que tiene la habilitación práctica, bueno, los pilotos tienen las habilitaciones prácticas porque tenemos los aparatos, pues bueno, pues se trata de hacer esos vuelos de trabajo o vuelos de refresco, de formación. Entonces vemos una confluencia hacia el mundo aeronáutico. Totalmente. Claramente. Totalmente. La ley lo indica, ya lo hemos comentado, que hay que llevar el libro de vuelo del aparato para, bueno, pues para llevar todas las horas de vuelo, para que se tenga en cuenta los periodos de mantenimiento continuado, preventivo, Y además, cada uno de nosotros, cada piloto deberá llevar un libro del piloto en el que consten las horas de vuelo por clase, para que se pueda demostrar y cotejar con los libros de las aeronaves que esas horas se siguen manteniendo y que la habilitación práctica se mantiene. Sí, es así. Vale. Con este nuevo Real Decreto, ¿qué diferencias reales tenemos entre vuelo recreativo y operaciones aéreas especializadas?
Bueno, a diferencia del anterior Real Decreto, el Real Decreto es 2014, este Real Decreto 1036-2017 establece las diferenciaciones, o en las disposiciones adicionales habla de los vuelos de recreo, ¿vale? Exactamente habla de las actividades deportivas, recreativas, de competición y exhibición, así como las actividades lúdicas propias de las aeronaves de juguete, y limita su actividad. ¿Qué limitaciones tienen? Pues muy parecidas a las que teníamos bajo el régimen declarativo de la ley anterior. No se puede volar en espacio aéreo controlado, tienes que mantener una distancia respecto a los aeropuertos de 8 kilómetros, en función de si tienen procedimientos instrumentales habilitados y demás. Tienes que operar en diurno, dentro de tu alcance visual, no puedes operar más allá de una altura de 120 metros, ni sobre aglomeraciones de edificios y de personas al aire libre, ni en espacio peligroso, restringido ni prohibido. Y para aeronaves de recreo menores de 2 kilos se puede operar por la noche, se puede pilotar por la noche, y para aeronaves menos de 250 gramos, que son aquellas que son consideradas drones de juguetes o aparatos de juguete, se va a poder operar por debajo de 20 metros en aglomeración de edificios y ciudades o personas al aire libre, en un pueblo, por ejemplo, pero cumpliendo las restricciones o las limitaciones generales para estas operaciones. El problema o el debate surge en que las operaciones aéreas especializadas por parte de los operadores están muy bien definidas, como se establece en el artículo 5, en el que se establecen las definiciones de operación comercial, operación no comercial y operación aérea especializada, que incluye la operación comercial y la no comercial, con todos los posibles trabajos o actividades aéreas que se hagan, entre los que se incluyen la fotografía y la filmación, y no hay una definición expresa de lo que es una actividad recreativa. Sí que una actividad deportiva puede ser una carrera de drones, de competición, de exhibición, las aeronaves propias de juguete, que pueden ser aquellas que pesan menos de 150 gramos, pero no hay una definición de qué es una actividad recreativa. Entonces, a mí me surge el debate, tras leer esta ley, que no sé a qué se refiere con actividad recreativa. Entiendo, leyendo la ley, que una actividad recreativa es aquel vuelo que el usuario hace para disfrutar del vuelo, ¿no? De las evoluciones que hace su aparato, digamos que un poco lo que era el radiocontrol, en el que tenemos mucha experiencia. Es decir, Jordi tiene... ¿Cuántos años de experiencia, Jordi? 30. 30 años. Ya peina muchas canas blancas y rojas y tiene muchísima experiencia. Es decir, eso es vuelo recreativo. ¿Por qué volabas? Porque te gustaba volar. Sí. Disfrutar del aparato. Se tenía una pantallita o se tiene una pantalla FPV pues para ver por dónde va el dron. Nosotros no teníamos pantalla. Ya me imagino. Por eso he dicho, se tenía o se tiene. Sí, eso es verdad. ¿Qué es el problema? ¿O cuál es el pequeño debate que a mí me surge y una posible incongruencia que puede haber ahí? Pues que está muy definido qué es trabajo aéreo, qué es hacer fotografía aérea por parte de un operador, pero no se define qué es un vuelo recreativo. Y yo entiendo que aquel que hace fotografía aérea, sea comercial o no comercial, porque la propia ley lo dice, está haciendo ya un trabajo aéreo especializado. Entonces un vuelo de recreativo es el volar por placer. ¿Se sacan fotos en los vuelos recreativos? Sí. Y el uso que se le dé a esa foto puede marcar el vuelo en un concepto u otro. Y la línea es muy delgada. Bueno, yo estoy muy en contacto con el mundo YouTube y youtuber. Entonces, esta línea delgada de la que hablas, aquí en YouTube, o sea, en la autoproducción, vamos a decir, cambiaría, ¿no? O sea, yo hago imágenes para subirlas a mi canal. Eso es una actividad profesional ya, identifico, ¿no? O sea... Sí, es un trabajo aéreo especializado que puede ser no comercial, pues porque no hay un intercambio monetario entre diferentes partes, sino que uno lo hace con carácter privado, como así lo establece. Sí. Pero claro, el uso de esas imágenes tiene una monetización muy clara. Sí. Si estamos hablando de youtubers que tienen millones de seguidores o cientos de miles, tienen una fuente de ingresos por las imágenes que sacan con los drones, o volando drones. Entonces, claramente en este tema, la gente que hace autoproducción sería una actividad profesional, ¿no? Sí, o sea, sí, yo lo entiendo así. Sí. Eso es, porque ellos o nosotros vamos a colgar. Entonces, los youtubers van a tener que ser operadoras o contratar a operadoras para hacer esas imágenes para que tengan carácter legal, me imagino. Exacto, tendrán que ser ellos operadores o contratar una empresa operadora que les pueda hacer los vuelos.
para que esa monetización del vídeo, pues, o que el contenido usado con imágenes aéreas, que es un trabajador especializado, pues pueda ser legal. Sí, claro, la línea es, y si una persona que tiene un canal de YouTube y tiene 300 seguidores, con una media de visitas de 500 visitas por vídeo, si esa persona sube un vídeo sistemáticamente, pues de su pueblo, de su territorio, de su provincia, muy bonitos, que incluso turísticamente igual tiene algo que ver y puede ser chulo, eso puede ser promoción propia de él como fotógrafo y no estar dado de alta como operador, aunque no haya un intercambio monetario. Eso es muy complicado. Veremos la evolución de la ley, ¿no? Bueno, esta ley, después de lo que tardaron en aprobar la anterior, bueno, pues yo creo que ha venido para quedarse durante unos cuantos años. Unos cuantos años. Hay una cosa que la ley establece y es que no se puede hacer transporte. Y eso merma mucho todos los proyectos punteros en I+D que, por ejemplo, Amazon tiene, o cualquier empresa de paquetería, o proyectos de distribución de otro tipo de elementos o de mercancías, y bueno, pues está muy limitado. Pues ¿por qué? Pues porque la tecnología todavía no está lo suficientemente desarrollada, como la propia ley indica, y la sociedad tampoco está preparada, pues, para que empecemos a ver drones voladores por todas partes. Entonces no se puede hacer transporte de ningún tipo. No, transporte. Ayer leí, no sé si era Kalaknik, el de Uber, dice que en 5 años veremos drones comerciales para transporte de personas en ciudades. Taxis. Bueno, Pero no a nivel experimental, como puede pasar ahora mismo en Dubái y así. pues entonces la ley tendrá que evolucionar y tendrán que sacar un nuevo Real Decreto. Por eso, pero O que sea la industria es la que va a tirar de todo esto. Lógico. Bueno, en relación al artículo 44, situaciones de grave riesgo, ¿en qué varía la ley? O sea, ¿cuáles son las nuevas...? Bueno, el artículo 44 del Real Decreto es la herencia de la anterior situación en la que se establecía que ante una situación de emergencia pública, de grave riesgo, de zona catastrófica, la administración que gestiona esa emergencia puede solicitar a una empresa operadora que haga operaciones y se salte los límites legales. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una justificación de vidas de personas y se siguen manteniendo. Nosotros hemos hecho operaciones con la anterior ley bajo ese epígrafe de emergencia pública. Hemos hecho ya recientemente una operación también bajo este epígrafe, y bueno, hay que tener en cuenta que el mero hecho de que una administración que gestiona la emergencia, que tiene que ser una administración a nivel potente, no puede ser un ayuntamiento que te dice, oye, tengo que revisar una teja del tejado del ayuntamiento y hazme una operación que vaya contra los límites. No, es decir, eso hay que respetarlo, ¿no? Tiene que ser un riesgo y una situación de emergencia, y que la justificación vital sea justificable. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si estás en espacio aerocontrolado, hay que hacer una coordinación con torre. Es decir, el hecho de que haya una emergencia y que todo el mundo se ponga ahí a volar de manera libre, primero que no está permitido, porque la administración tendrá que solicitar a algún operador, a uno o a dos o a tres, y están identificados a quienes se concede esa habilidad para poder hacer ese tipo de trabajos en ese entorno, que no lo tendría por qué poder hacer en una situación normal. Y además hay que hacer una coordinación con torre, porque si estamos en espacio aéreo controlado, los demás usuarios del espacio aéreo tienen que conocer nuestra situación, y nosotros pues plantear las medidas de contención o intentar reducir el riesgo al mínimo, y estar atentos por si viene por ahí cualquier avión o avioneta o helicóptero. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es un poco la idea. Se sigue manteniendo ese epígrafe y esperamos realizar muchos trabajos en este sentido, de la misma manera. Que no haya muchas catástrofes. Sí, las últimas lluvias la verdad es que no nos han dejado volar mucho, porque llevamos en enero y febrero encerrados aquí en nuestra oficina, pero esas lluvias ocasionan mucho tipo de catástrofes, emergencias, inundaciones, desprendimientos de tierras bestiales. Entonces, bueno, pues en base a eso, dada nuestra capacitación técnica para hacer ese tipo de trabajos, pues nos surge ese trabajo. Es una contradicción, pero bueno, no nos viene mal. Bueno, y para nosotros los viejóvenes, los mayores, la certificación médica sigue siendo la misma. Tenemos la certificación tipo ultraligero, la certificación médica, ahora nosotros a partir de los 50 tenemos que hacer cada año. No han subido la necesidad de una certificación mayor como pilotos, o sea, sigue siendo la misma certificación. No, las certificaciones médicas no varían, y creo que son el clase 2 o el LAPL. Y bueno, pues creo que cada 5,
por encima de los 50 años hay que renovarlas anualmente. Cada año. Ya sabes cuando te caduca la tuya, Sí, cuando sí. tienes que renovarla. Entonces, bueno, pues en ese sentido sigue igual. Se hablaba de un certificado médico exclusivo para pilotos de drones, pero bueno, tampoco la ley lo dice y no sé en qué grado lo tendrán desarrollado. Bueno, pues como hemos dicho muchas palabras y yo soy un poco más básico, vamos a hacer un pequeño resumen para tener todo claro. Como profesionales vamos a poder volar de noche en espacio aerocontrolado, las condiciones que AESA marca, en ciudades. Los aficionados como yo no vamos a poder volar en espacio aerocontrolado de ninguna de las maneras. Vamos a poder volar en ciudades que no estén en espacio aéreo controlado con drones de menos de 250 gramos. Vamos a poder volar de noche con drones menores de 2 kilos como aficionados. Por debajo de 50 metros de Por altura. debajo de 50 metros. Y en ciudades con drones de menos de 250 gramos, por debajo de 20 metros de altura. Eso es. La tipificación cambia un poco y cuando hay una actividad profesional se considera que es ya profesional, o sea, cualquier tipo de actividad, o sea, trabajo aéreo especializado Sea comercial o no comercial, sea comercial o no comercial, ya se va a considerar que hace falta una habilitación. No cambia la formación, sigue siendo la formación igual. No cambian nuestros análisis médicos, nuestro vampiro va a pasar en las mismas fechas y con la misma profundidad. Y nada más, ¿no? Bueno, ha cambiado el tema del mantenimiento, oficinas de diseño, de producción, A eso. las autorizaciones, todo eso ligado a los nuevos escenarios operativos, que es muy complejo, pero bueno, sí. Sí, pero vamos, sobre el papel. en lo que a los pilotos se nos refiere, los trabajos que vamos a poder hacer, ese sería el resumen, vamos. Sí, el resumen es que vamos a poder seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora y los nuevos escenarios, que son muy especiales, pues lógicamente no nos van a suponer una fuente de ingresos adicionales por facturación de trabajos que anteriormente no podíamos hacer, pero no van a ser sencillos hacerlos, es decir, no va a ser sencillo hacerlos, hay que trabajarlo mucho, autorizaciones. En el caso de los vuelos en ciudad, por ejemplo, que hay que acotar la zona de sobrevuelo para que nadie ajeno a la grabación entre, pues bueno, hay que contar con las fuerzas de seguridad propias de cada municipio, habrá que pagar tasas municipales, habrá que establecer protocolos a nivel municipal, no va a ser sencillo. Sí. Hay que avisar al Ministerio de Interior con 10 días de antelación al haber hecho esa operación, pues quiero decir, cada cosa tiene su complejidad y no va a ser sencillo. Pero bueno, la ley lo permite y para ello vamos a trabajar. Y a los niños debemos regalarles drones por debajo de 250 gramos, porque si no vamos a tener que ir muy lejos a volarlos, ¿no? Ya, y explicarles qué es espacio aéreo controlado y qué no, a los niños. A los niños. Para que piloten fuera de espacio aéreo controlado a pesar de que sean de drones de menos de 250 gramos. Se lo explicaremos, hombre. Complejo, es complejo. Vale, por lo que he leído, con esta nueva ley no se incrementa el presupuesto público para todos estos menesteres. ¿Esto no hace contraproducente para el desarrollo del sector? Sí es contraproducente, de todo lo que estamos hablando, que parece que todo el papeleo se complica, se nos permiten hacer más operaciones, puede haber más nicho de negocio, se ponen en común más administraciones y la disposición adicional sexta dice que no hay un incremento del gasto público ni contratación de personal adicional por parte de las administraciones de AESA. Entonces, con los inspectores que están actualmente tienen capacidad de afrontar lo que se les viene encima, pues es complicado determinar. Yo entiendo que van a tener que contratar a más personal porque bueno, pues es un sector que está en plena evolución y no pueden coartarlo porque no tengan 3 o 4 o 5 o 10 inspectores más. Sí, realmente hemos venido un poco a inundar el mundo aéreo, el mundo de trabajos aéreos. Esto es una realidad. Sí. Y todavía no está bien asumida. Es así. Es así. Entonces, bueno, pues al final esto nos dota de una potencialidad y de un horizonte, pues bueno, pues que es insondeable. Y bueno, pues la verdad es que en ese sentido pues tenemos pues un futuro prometedor como Drone by Drone. Y bueno, pues esperamos que los oyentes y los videntes de este vídeo, pues que todas las preguntas, respuestas, posibles debates que se hayan generado, pues que uno mismo se los pueda generar y le surjan estas dudas y que le incite a leer, ¿no? Un poco lo que dice la ley, que es un poco lo que tiene que hacer cualquier persona que está pilotando con un dron.
¿por qué? Pues porque el no conocer la ley no te exime de que la cumplas. Entonces, como piloto recreativo que te han regalado un dron por Navidad o por tu cumpleaños, de la potencia que sea, quiero decir, un dron que vale 1.500 euros, 2.000 o 500 euros, pequeño o grande, menos de 250 gramos, tienes que atenerte a las limitaciones que tienes, y para una persona que igual no está acostumbrada al mundo aeronáutico, pues bueno, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Dice, fuera de espacio aerocontrolado. ¿Y cuáles son? ¿Y eso qué es? Bueno, las tiendas de modelismo se tendrán que poner las pilas, como Sí. nos ha pasado a nosotros. Sí, se tendrán que poner las pilas para vender, y no para informar. Entonces, bueno, pues nada, que os sea de utilidad el vídeo y os vemos pronto. De momento vamos a volar. A volar.